Escribí soles de noche, de Boris Cyrulnik. Escribí soles de noche, cuyo título original en francés es La nuit j'écrirai des soleils, escrito por Boris Cyrulnik y editado por Gedisa en marzo de 2020, es el último y apasionante libro del autor, en el que nos transmite el mensaje de que ciertos traumas infantiles pueden ser superados total o parcialmente gracias al arte, pudiendo sanar así las heridas anteriores, salir de las tinieblas y obtener refugio en un nuevo universo. El autor considera que los traumas en la infancia no llevan inexorablemente a la desesperación y a la oscuridad, sino que pueden conducir también a movilizar la creatividad y a encontrar una nueva salida. Boris Cyrulnik nace en Burdeos en 1937, en una familia judía de origen ucraniano. Tras una infancia traumática y ya terminada la guerra, comenzó su escolaridad y estudió medicina en París. Inició su formación psicoanalítica y se especializó en neuropsiquiatría, enfocando su actividad al estudio del comportamiento de niños traumatizados, autodefiniéndose como etólogo clínico. Su vida es la historia de una redención. A los 5 años vivió la deportación de sus padres y posteriormente supo de su muerte en campos de concentración. Una noche, cuenta en sus libros, fue arrestado por unos hombres armados que rodeaban su cama y que venían a matarle. Logró escapar y comenzar una vida nómada que le arrastró por orfelinatos y centros de acogida, teniendo que cambiar de nombre hasta el final de la guerra. Hoy es uno de los investigadores del comportamiento humano más relevantes del mundo. Un niño maltratado, dice Boris Cyrulnik, puede sobrevivir sin traumas si no se le culpabiliza y se le presta el adecuado apoyo. Esta posibilidad de reanudar un nuevo desarrollo después de un trauma psíquico lo define el autor como resiliencia. Boris Cyrulnik, en este libro, profundiza en la creatividad humana para superar el trauma y combina testimonios de escritores famosos, Simone Weil, Jean Genet, Victor Hugo, Rimbaud, Flaubert y Primo Levi, entre otros, con historias y relatos personales, así como con nociones científicas sobre procesos neuronales y psicológicos, siendo su mayor mérito el desarrollo de los conceptos resiliencia y oxímoron, uso conjunto de dos conceptos contradictorios que genera un tercer concepto, a los que dota de una nueva y sorprendente dimensión. Hablamos para tejer el vínculo. Escribimos para dar forma a un mundo incierto, para salir de las nieblas, iluminando un rincón de nuestro mundo mental. Una palabra hablada es una interacción real. Una palabra escrita modifica lo imaginario. En cuanto empieza a hablar, el niño descubre que puede soportar la ausencia de su madre, poniendo en su lugar un dibujo que colma su desaparición. Cuando ella regresa, el joven creador le enseña su obra y la envuelve en palabras para restablecer el vínculo. La falta de una figura presente estimula la creatividad del niño y el dibujo envuelto en palabras activa el apego. Cuando la madre nunca está presente, todo se detiene y la vida psíquica no arranca. Pero cuando está siempre ahí, se crea un apego sin ruptura que adormece la vida psíquica. Por este motivo, el desgarro empuja a producir la obra de arte. Esto no significa que una obra de arte lleve obligatoriamente al desgarro. Que todas las vacas sean mamíferos no quiere decir que todos los mamíferos sean vacas.
Porque el campo de la herida es de lejos el más fértil. Porque la forma más segura de recoser el desgarro es suturar la herida con palabras. ¿Por qué escribir cuando uno agoniza en Auschwitz?, preguntó Charlotte Delvaux. ¿Por qué Novak, de 14 años, arriesgaba su vida escribiendo en trozos de sacos de papel? ¿Por qué Germaine Tillion, en Ravensbrück, cantó con sus compañeras de presidio una parodia de opereta? ¿Por qué Antonin Artaud escribió para salir del infierno? ¿Por qué Jean Genet se hizo detener cometiendo hurtos estúpidos con el fin de obligarse a escribir para salir de prisión? La creación de un mundo de palabras permite escapar del horror de lo real, descubriendo dentro de uno mismo el placer de la poesía, un cuento, una idea bella, una canción que metamorfosea la realidad y la hace soportable. El mundo escrito no es una traducción del mundo oral. Es una creación, porque la palabra escogida para nombrar la cosa es un recorte de lo real que le da un destino. Escribo para vengarme, o escribo para dar sentido al ruido. Orienta al alma hacia la luz al final del túnel. La palabra que aparece en la mente para designar la cosa impregna el acontecimiento de un significado que proviene de nuestra historia. Recuerdo una reunión en una asociación de supervivientes de la Shoah. El presidente rendía cuentas sobre su actividad durante el año. Nuestras reuniones interesan a muchas personas. Tenemos demasiado trabajo. Tendríamos que contratar a un... Deberíamos buscar un... Terminar la frase resultaba insoportable. Entonces alguien dijo riendo: «¿Pero no podemos contratar a un colaborador?». Esta palabra, para los supervivientes de la persecución de los judíos, estaba cargada de un significado proveniente de su historia. En tiempos de paz, la palabra colaborador designa sencillamente a alguien con quien se trabaja. Pero para los que vivieron la guerra y las delaciones, el vocablo apestaba a muerte, y esto hacía que no fuera fácil pronunciarlo. Para Anne Silvestre, cantante, la palabra amapola es un grito, una llamada, una palabra de mejillas rojas y de carreras locas entre el trigo. Para ella, la palabra liberación era un desgarro, una vergüenza tan difícil de soportar que a veces preferiría la desgracia. Su padre fue doriotista durante la Segunda Guerra Mundial, un comunista seducido por el nazismo que llevó a su familia a la desgracia. En 1945, Anne, como tantos otros traumatizados, no podía ni hablar de ello, porque las palabras habrían hecho sangrar su memoria. Callaba para sufrir menos. Prisionera de su silencio, un día se aventuró a hablar. Desde el momento en que supo la existencia de aquellos niños perseguidos, rotos, quemados, sus lágrimas nunca pudieron compensar el hecho de haber tenido una infancia feliz. La palabra liberación, para ella, significaba vergüenza, vergüenza de haber sido una niña feliz, mientras otros niños sufrían torturas insoportables. Necesitó dar un rodeo por las canciones para poetizar lo real y construir su propia realidad. El conocimiento de la brutal realidad durante la liberación desorganizó su mundo de niña pequeña. Tu padre, al que tanto amas, ha participado en el asesinato de más de 1 millón de niños. ¿Cómo podría llegar a entenderlo? Anne solo pudo soportar el golpe, convirtiendo sus emociones dolorosas en expresiones conmovedoras, sorprendentes, elegantes, gracias a la poesía. Es el vínculo mágico de todas las metamorfosis, la línea indivisible en la que la bailarina deja de sostenerse en sus puntas, en la que el cisne se convierte otra vez en pato. Me pregunto de nuevo, ¿qué hago aquí? Si no sería mejor morirse ahora mismo aquí, de golpe, e imploro, sin saber qué, ni a quién. Ayuda, ayuda antes de saltar al vacío con una sonrisa. La bailarina nos encanta sobre el escenario, pero entre bambalinas su realidad es desenmascarada y el dolor reaparece. La poesía crea sainetes en los que lo real se impregna de imaginario y en su dulce bruma
el sufrimiento embellecido adquiere un sentido personal.